Hola, hola. Sí, se Sí, escucha. Guayum. Está bien, está bien, está bien. Se escucha. Ya. Y ahorita empezamos. Ya. A ver. Ahora estamos en el laboratorio número 2 de la materia física 1, física general. Vamos a ver hoy lo que es paralelogramo de fuerza. El tema sería, vamos a utilizar lo que es paralelogramo de fuerza, pero el tema en sí es vectores. Ya vamos a ver ya vectores. En el anterior vimos teoría de errores. Primeramente el objetivo del laboratorio. Esto tiene que ir en su informe en la primera parte, que el objetivo no es más que demostrar que el método del paralelogramo es válido para la suma de vectores. ¿Ya? Ya. El marco teórico. Esta parte también debe ir en su informe. Marco teórico, vamos a ver los tipos de magnitudes. Uno de los tipos de magnitudes que hay, que son dos los que vamos a ver, son la magnitud escalar, que es aquella que consta solo de un tamaño. Por ejemplo, la masa, el tiempo o el volumen, ¿no? Solamente tienen un tamaño y no tienen una dirección. El otro tipo de magnitud que se ve es la magnitud vectorial. Es aquella que consta de un tamaño, una dirección y un sentido. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. ¿Cómo podemos diferenciar, no, una magnitud vectorial de una magnitud escalar? Por ejemplo, el desplazamiento, aquí voy a poner el desplazamiento. El desplazamiento, por ejemplo, cuando uno quiere referirse a un lugar, uno debe decir 3 metros a la derecha o 3 metros a la izquierda, ¿no? Porque no es lo mismo 3 metros a la derecha que 3 metros a la izquierda. En este caso, los 3 metros sería el módulo, o sea, el tamaño, y a la izquierda sería la dirección, ¿no? Porque no es lo mismo 3 metros a la izquierda o 3 metros a la derecha. Por lo tanto, el desplazamiento sería una magnitud vectorial. Ahí, ¿no se ve? A ver, aquí. Sería una magnitud vectorial, ¿no? Uno debe preguntarse si es que tiene dirección, módulo, sentido, que son las partes de un vector. Otro ejemplo sería el volumen. Aquí lo voy a poner. El volumen. Una unidad del volumen sería el litro, ¿no? 3 litros, 4 litros. Cuando uno va a comprar agua, digamos, uno no necesita darle una dirección. Puede ir a comprar agua, leche o cualquier cosa que se pida con volumen. Por ejemplo, uno no dice, deme 2 litros de agua a la derecha, ¿no? Solamente se necesita decir la cantidad, o sea, el tamaño, ¿no? Como vimos acá, solamente el tamaño. Por lo tanto, el volumen sería una magnitud escalar, ¿no? Así es como se puede diferenciar una magnitud vectorial de una magnitud escalar. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Se puede repetir la pregunta otra vez, por favor? Si alguien tiene alguna duda. No, está bien. A ver, otro concepto que tenemos que tener claro es el método del paralelogramo, ¿ya? El método del paralelogramo dice, para sumar dos vectores con este método se debe colocar el origen de ambos vectores en el origen de un sistema cartesiano, o sea, acá, en esta parte de acá. Y luego trazar una línea paralela al segundo vector desde la punta del primer vector, ¿ya? El segundo vector sería el vector B. Desde la punta del primer vector trazamos una línea paralela al segundo vector.
¿no? Así va, la línea paralela va así, ¿no? Hasta el infinito, y igual hacia acá. Después, posteriormente una línea paralela al primer vector desde la punta del segundo vector. Esto quiere decir desde acá, así. ¿No? En algún momento ambas líneas paralelas se cruzan. Aquí en este punto se cruzan. Finalmente, se debe trazar un vector que vaya desde el origen, desde acá, hasta el punto de unión de las líneas paralelas. O sea, este vectorcito azul que vemos acá. A ver, este vector de acá. R, ¿no? Ese, el vector R. Ujú. A ese vector se le llama vector suma o vector resultante, que es este de acá. Y se lo puede calcular con vector resultante, es igual a la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado, más 2 veces el primer vector por el segundo por el coseno del ángulo alfa. El ángulo alfa no es más que el ángulo entre el vector A y el vector B, ¿no? ¿Alguna duda con el método del paralelogramo? Por si acaso, todos los que tienen su nombre sin el formato, vayan poniéndoselo. Tiene que tener apellido paterno, materno y nombre. Y su grupo en el igual. Ya. Ahora el esquema. En el esquema que este igual va a ir en su informe, pueden dibujar lo que es estas tres pesas. Bueno, son tres poleas. Acá hay una polea. No, perdón, son dos poleas. Acá hay una, acá hay dos. Acá hay un nudito. Y de estas poleas cuelgan pesas. ¿No? Este es el simulador que ahorita vamos a hacer. Donde vamos a ver que el método del paralelogramo sirve para la suma de vectores. Este podría ser su esquema. O pueden hacer cualquier otro, pero que tenga que ver con el tema. Ya, vamos a empezar con las tablas. Vamos a abrir el simulador. Simulador paralelogramo de fuerza. Ya, vamos a usar este simulador. Aquí tenemos tres pesas, cada pesa pesa 1 newton, por lo tanto en esta pesa habría 3 newton, aquí habría 5 newton y acá habría 4 newton. Y el ángulo que vemos acá, el ángulo azul, acá está, es 53.1 grados, y el ángulo, en este caso beta, el ángulo rojo, este de acá, sería 36.9 grados. Y se puede variar, ¿no? Si uno quiere. Se puede ir variando, se puede ir quitando. Ya lo vamos a hacer así como el que estaba. A ver. Tabla 1. Primeramente lo que tenemos que ver es que el método del paralelogramo sirve para la suma de vectores. En este caso, como este es un cuerpo que está en equilibrio, sabemos que todo cuerpo que está en equilibrio obedece la primera ley de Newton, ¿no? La ley de la estática, que es la sumatoria de todos los vectores, es igual a 0. Lo vamos a anotar acá. Sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que la suma de esta fuerza, este vector, más este vector de acá, su suma, más este, debe dar 0, ¿ya? La suma de los tres vectores debe dar 0. ¿Y cómo vamos a comprobar que el método del paralelogramo sirve? Vamos a aplicar el método del paralelogramo a estos dos vectores de acá, y en lo que salga, la resultante que salga, que va a ser hacia acá, la resultante que salga debe ser, cuando la sumemos con este otro vector, debe dar 0, ¿no? Porque tiene que obedecer la ley de la estática. Así que vamos a comprobar si es verdad. Así vamos a comprobar si es que el método del paralelogramo sirve. Primero vamos a ir anotando los datos. Bueno, aquí. Ya, el primer ángulo. Ahí está. 53.1 y 36.9. 53.1 y el ángulo beta 36.9. 36.9. Ya. Ahora queremos saber cuánto pesa la tensión, cuánto vale la tensión 1, tensión 2 y la tensión 3 y la resultante. La tensión 1
es el vector azul de acá, que si se dan cuenta, la tensión 1, a ver, sigue esta cuerda. Por acá, 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 y es esto, ¿no? Este es el valor, el peso que está ejerciendo en la tensión. Por lo tanto, la tensión, esta tensión que hay acá, si se dan cuenta, esto es como si fuera una línea, como que esta cuerda sigue, y esto es como que fuera así. Aquí está este peso de 3 newton, este peso de estas tres pesitas de acá, y esta hacia arriba sería esta tensión de acá, ¿no? Está la misma. Por sumatoria de fuerza, esta la vamos a llamar tensión 1, tensión 1, tensión 1, va a ser tensión 1 menos 3 newton igual 0, por lo tanto la tensión 1 va a ser igual a 3 newton. Va a ser igual al peso. Por lo tanto ya sabemos que esta tensión va a ser 3 newton. ¿Ya? Vamos a ir anotando eso acá. A ver, aquí. La tensión 1 va a ser 3. Aplicando el mismo concepto en la cuerda de la derecha, aquí, en este vector de acá, si se dan cuenta es lo mismo. Va a haber un peso hacia acá que va a ser 4 newton, que es esto de acá, y va a haber una tensión hacia arriba que va a ser la tensión 2, que es esta tensión de acá. Por lo tanto, la tensión 2 menos 4 newton va a ser igual a 0, y la tensión 2 va a ser igual a 4 newton, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerza igual a 0. Primera ley de Newton. Por lo tanto, la tensión 2 igual va a valer 4 newtons. Borramos. Y lo ponemos acá. Aquí. La tensión 2, 4. Ahora, la tensión 3. A ver. Oye, Sebastián, tu micrófono. Y Céspedes Carlos también. Ya. Ahora, la tensión 3. La tensión 3, como pueden ver, el dato de la tensión 3 lo tenemos en el simulador también. El dato, a ver, aquí, este peso de acá, que es 5 newtons, es la tensión 3, ¿no? Sabemos entonces que la tensión 3 va a ser igual a 5 newtons. Entonces lo anotamos. Esto es como que hay un eje cartesiano así, una tensión hacia acá, tensión 3, una hacia acá, tensión 1 y tensión 2, ¿no? Entonces sabemos que la tensión 3 es 5 newtons. Todos estos datos nos los está dando el simulador. Ahorita vamos a comprobar si con el método del paralelogramo nos sale lo mismo. Ya. Ahora esta resultante que hay acá la vamos a calcular con el método del paralelogramo. ¿Ya? A ver. Ya. Primero, la fórmula vamos a ponerle cálculos. La fórmula para calcular una resultante con el método del paralelogramo es el primer vector al cuadrado más, a ver, ahí, el segundo vector al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Aquí está la fórmula. Entonces, reemplazamos datos. El primer vector sería este, tensión 1, 3 al cuadrado, más el segundo vector sería este, 4 al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, por el coseno de alfa. Pero en este caso, alfa no lo tenemos. Alfa sería, a ver, voy a ir otra vez al simulador. Alfa, le dije que era el ángulo que hay entre el primer vector y el segundo vector. O sea, esto de acá sería alfa. Pero no lo tenemos. Nosotros tenemos, perdón, tita. Estos dos sería tita. Nosotros tenemos alfa y tenemos beta. Por lo tanto, para encontrar tita, lo que tenemos que hacer es sumar alfa
más beta, ¿no? Y tendríamos tita, porque sería la suma de este ángulo más este ángulo, daría tita. Entonces vamos a sumar. A ver. Ya. Sumamos, ¿no? Entonces, aquí alfa va a ser igual a, perdón, tita va a ser igual a alfa más beta. Alfa es 53.1 y beta es 36.9. Por lo tanto, ¿cuánto vale tita? 90. 90. 90 grados. Ya. Y esto es lo que vamos a poner en la fórmula. ¿Sí? 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 2 veces 3 por 4, por el coseno de 90. ¿Cuánto saldría? 5. 5. 5 newtons. Entonces aquí ponemos 5. Entonces aquí se confirma que tanto con el método experimental, que esto lo sacamos con el método experimental, y por el método teórico, utilizando ¿cómo se llama? El paralelogramo, método del paralelogramo, da lo mismo. Por lo tanto aquí se comprueba que sí, ¿no? Que está bien, utilizando el método del paralelogramo. Ya. Ahora lo vamos a hacer lo mismo, pero con otras pesas, con otros datos. Aquí. Y aquí. Ya. Lo mismo. Vamos a ir poniendo los datos acá. Aquí se repiten los ángulos. Sería 41.4 en alfa y en beta. 41.4. Y acá también, ¿no? 41.4. Ya, ahora la tensión. La tensión 1 es el vector azul, que ya les expliqué cómo sacarlo con la primera ley de Newton, y sabemos que es este mismo peso, ¿no? La tensión. Por lo tanto, la tensión va a ser 4 newtons. Aquí, 4. Ahora la tensión 2 es este vector rojo que tenemos acá, y la tensión va a ser 4 también. 4. Ahora, la tensión 3. La tensión 3 es esta, el vector rosado, y acá podemos ver que es 6 newtons. Tensión 3, 6 newtons. Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a comprobarlo por el método del paralelogramo, si es que está bien. Sí. Entonces, cálculo 2. Utilizamos la fórmula. Resultante va a ser igual a la raíz del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo por el coseno de tita. Reemplazando datos. Bueno, primero necesitamos encontrar tita, ¿no? En este caso, tita igual va a ser alfa más beta. Bueno, alfa más beta. Alfa es 41.4. 41.4 más 41.4. ¿Cuánto sale tita? 82.8. 82.8 grados. Ya. Y reemplazamos datos. El primero sería 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 2 veces 4 por 4, por el coseno de 82.8 grados. ¿Cuánto sale eso? 6. 6 newtons. 30. Sí, ¿no? Ya. Está bien. A ver, un último. A ver, le vamos a subir acá. Ya, ahora sí. No, acá le vamos a... Ya, ahora sí, este. Primero vamos a ver la tensión 1, 5 newtons. No, primero ponemos los ángulos. Alfa vale 24.1 y beta vale 30.8. Entonces, 24
30.1 y beta va a valer 30.8. Bien. Entonces, la tensión 1 es el vector azul y el vector azul viene por la cuerda, viene hasta acá. Entonces, el vector tensión 1 va a ser 5 newtons. Entonces va a ser 5 newtons. Ahora, el vector tensión 2 es este vectorcito rojo y viene por la cuerda y el único peso que hay es este, ¿no? El de 4 newtons. Por lo tanto, la tensión 2 va a ser 4 newtons. Ahora, la tensión 3. La tensión 3 es el vector rosado y acá podemos ver el número 8 newtons. Ya estaría. Entonces vamos a calcular lo que es el vector resultante, este vector de acá, con el método del paralelogramo, y se resta con este vector, ¿no? Porque son vectores de sentido contrario, uno va para abajo, otro va para arriba, te restan y da 0. Por eso es que estos mismos vectores son los mismos en sí, solo que con sentido contrario, para que se pueda, porque así obedece la primera ley de Newton, ¿no? Todo cuerpo en reposo, la suma de todos sus vectores da 0. Entonces vamos a ver de nuevo. A ver. Aquí, ya. A ver, aquí. Cálculo 3. Primero hay que encontrar tita, que va a ser lo mismo, alfa más beta. Alfa es 24.1 y beta es 30.8. ¿Cuánto sería tita? 54.9. 54.9 grados. Ya. Ahora aquí aplicamos la fórmula del método del paralelogramo, que va a ser raíz, o también llamada ley de coseno. Esto va a ser el primer vector al cuadrado, más el segundo vector al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, por el coseno de tita. Reemplazamos datos. Va a ser 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 veces 5 por 4 por el coseno de 54.9 grados. Eso sale 8. 8. Entonces con eso se comprueba que el método del paralelogramo sí sirve, ¿no? Para la suma de vectores. 8 newton. ¿Alguna duda con esto? ¿Con esta tabla? No, Ninguna. todo bien. Vamos a hacer otra. Pero vamos a poner ahora más peso. Ya. A ver. Y ahora vamos a ir anotando. El ángulo alfa va a ser 61.1 grados. Aquí. 61.1 grados. El ángulo beta va a ser 44.5. Y vamos a ir calculando. Primero esta tensión, luego esta tensión. A ver. Lo vamos a hacer por otro método ahora. Vamos a calcular la suma de estos dos vectores, pero ya no por el método del paralelogramo, para variar. Vamos a utilizar el método de descomposición rectangular. Solo para variar que estamos usando el mismo método. A ver. Entonces, para el método de descomposición rectangular, simplemente trazamos un eje. ¿Sí? Y dividimos estos vectores en su vector X y en su vector Y. ¿No? Aquí, este vector lo vamos a llamar tensión 1. Por lo tanto, este vector va a ser tensión 1 en X. Y aquí va a haber otro vector que se va a llamar tensión 1 en Y. Aquí lo mismo.
va a haber un vector, pero este ya no es tensión 1, no, este es tensión 2. Tensión 2 en X. Y hacia arriba va a haber otro vector que se va a llamar tensión 2 en Y. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular tensión 1 en Y, tensión 2 en Y, tensión 1 en X o tensión 2 en X? Fácil con trigonometría. Entonces, lo que tenemos que calcular va a ser el vector tensión 1 en X, tensión 1 en Y, tensión 2 en Y y tensión 2 en X. Primero, eso es lo primero. Ya. ¿Cómo calculamos tensión 1 en X? Necesitamos encontrar este ángulo. Lo vamos a llamar epsilon, ángulo epsilon. Entonces, para calcular este ángulo necesitaríamos, ¿qué podemos utilizar para calcular este ángulo, no? Con los datos que tenemos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea de cómo calcular este ángulo con los datos que tenemos? T1 X sobre T1. T1X sobre T1. Pero no tenemos T1X tampoco. A ver. Por puntos, a ver si alguien sabe cómo calcular ese ángulo. -90. 90 menos alfa, sí. ¿Cuál es tu nombre? Esteban Pardo. Esteban Pardo, SG. Esteban Pardo, SG. Ya. ¿Por qué? Porque tenemos, a ver, si se dan cuenta, tenemos este ángulo de acá. A ver. Este ángulo acá que es alfa, ¿no? Acá está. Es este valorcito de acá. Pero sabemos entre esta parte que es, ¿no? Porque estos son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, 90 grados, que es todo esto de acá, menos alfa, menos esta parte de acá, ¿qué nos va a quedar? Epsilon. Sí. Sería 29.9. Ya, acá vamos a estar epsilon 29.9 grados. Listo. 28.9. A 28.9. 28.9. Ya. Entonces, si ya tenemos epsilon, ya es fácil. Para calcular T1 en X, simplemente, ya les expliqué esto en la clase de pizarra, cuando sean X, van a aplicar siempre coseno. Va a ser tensión 1 por el coseno del ángulo, en este caso, epsilon. Entonces, tensión 1 en X va a ser tensión 1, que es 8, por el coseno de 28.9 grados. Ya. ¿Cuánto sale la tensión 1 en X? Sale 7. 7 newtons. Ya está. Tenemos tensión 1 en X. Ahora calculamos tensión 1 en Y, que igual les expliqué. Cuando sea tensión 1 en Y, siempre ocupan los ángulos que nazcan del eje X, como en este caso por eso encontramos epsilon. Por lo tanto, siempre va a ser tensión 1 por el seno de, en este caso, el ángulo epsilon. Tensión 1 es 8 por el seno de 28.9. ¿Cuánto sale tensión 1 en Y? 3,87 newtons. 3,87 newtons. Ya está. Ahora lo mismo, pero con el tensión 2. Aquí vamos a llamarlo, a ver, Z, el ángulo Z. Ya. Ahora, ¿cómo calcularíamos este ángulo? 90 menos Tendría que beta. estar 90 menos el ángulo. Menos alfa. Menos beta. Los Menos Menos beta. beta. Menos beta. Ya, está bien. Entonces sería el ángulo, es lo mismo, ¿no? Que hicimos acá. Sería 90. Todo esto de acá es 90, menos beta. Beta es esta parte de acá. Y nos quedaría el ángulo Z. Lo vamos a anotar acá. ¿Cuánto sería? 45.5. 45.5. 25.5 grados. Ya. Y lo mismo, tensión 1, perdón, tensión 2 en X va a ser igual a tensión 2
por el coseno del ángulo Z. Tensión 2 en X va a ser 10, que es la tensión 2, que acá está, por el coseno de 45.5. ¿Cuánto sale la tensión 2 en X? 7. 7,01. Ya. Vamos a poner 7. Ahora la tensión 2 en Y sería igual a tensión 2 por el seno de Z. Tensión 2 en Y va a ser tensión 2 por el seno de 45.5 grados. ¿Cuánto sale? 7,13. 7,13. 7,13. 7,13. 7,13. Ya. Ya está bien. Ahora, lo que vamos a hacer para comprobar que esto funcione, que el método del paralelogramo sirva, vamos a hacer sumatoria de fuerza en X igual 0 y sumatoria de fuerza en Y igual 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Simplemente tensión 2 en X y tensión 1 en X. Tensión 2 en X, positivo, porque está en este lado derecho, y tensión 1 en X, negativo, porque está en el lado izquierdo, igual 0. ¿Cuánto vale tensión 2 en X? 7 lo pusimos. ¿Cuánto vale tensión 1 en X? 7. Por lo tanto, aquí se cumple la primera ley de Newton, ¿no? Que todas las fuerzas que se aplican en el eje X sumadas deben dar 0. Y vamos a comprobar si todas las fuerzas que se aplican en el eje Y sumadas también igual deben dar 0. Entonces, en el eje Y está la fuerza tensión 2 en Y, positiva. La fuerza tensión 1 en Y, igual positiva. A ver. A ver. Ya, tensión 2 en Y, tensión 1 en Y. Y la fuerza, la que va hacia abajo es la tensión 3 simplemente. Menos la tensión 3, que su valor es 11 newton. Igual 0. Entonces, todo esto debe dar, sumado y restado debe dar 0. La tensión 2 en Y la sacamos acá, 7.13. Más la tensión 1 en Y, 3.87. Menos la tensión 3, 11. Esta parte de acá, ¿cuánto sale? 11. 11. Todo es 0. Entonces todo es 0. Aquí igual comprobamos que el método de la descomposición rectangular igual sirve para la suma de vectores, solo que es un poquito más largo. ¿No? ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna. Ya. Se lo voy a borrar. Ya. Entonces, aquí comprobamos, ¿no? Tensión 1. A ver. La tensión 1 era 8, 10. Aquí era 8. Aquí era 10. Y el resultante era 11. Y por el método del paralelogramo, vamos a aplicar igual el método del paralelogramo una vez más, para comprobar esto. El método resultante va a ser igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces AB por el coseno de tita. En este caso, tita va a ser igual a alfa más beta. Alfa es 61.1 más beta 44.5. ¿Ya? Y simplemente reemplazamos datos. El primero al cuadrado es 8. El segundo al cuadrado es 10. Ah, perdón, ¿cuánto sale tita? 15.6. 105,6. 105.6. 15.6. 15.
Es 61.1 más 44.5. Ah, perdón. 105. Ahí, De 105. 105. 105.6. Ya, ahora sí. 2 veces 8 por 10 por el coseno de 105.6. Ya. ¿Cuánto sería la resultante? 10. 10. Me salió 12 a mí. 10.9. 10.99 me salió. 10.99 redondeando 11. 11. 11, que es lo mismo. Está bien. ¿Ya? A ver. Ahora estas dos de acá van a ser voluntarios, ¿ya? Levanten la mano. Va a ser lo mismo por el método del paralelogramo. Levanten la mano que quieran participar. ¿Cómo se levanta? A ver, Romero Jiménez Rubén. Jiménez Rubén, SG. Y, a ver, alguien que no tenga puntos. Alex López Martínez. López Martínez, SG. Ya, pueden bajar su mano. Ya. Ahora voy a poner los datos para que vayan haciendo. Sí. Ya. Esto va a ser el dato del primero. Va a ser alfa 57.2 y beta 57.2. 57.2 y beta 57.2. Tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Estos datos de acá, aquí están. 12, 13, 12, 12 y 13. ¿Ya? Sería 12, 12 y 13. Ya, esto lo van a calcular. La resultante. El primero, aquí están los datos. Ya, lo voy a cambiar ahorita del simulador. Mm. Ya, estos datos. 14, 14, todo 14. Va a ser 60, 60. 60, 60, 14, 14, 14. ¿Ya? Estos dos. Ya. Voy a ir haciéndolo. Ustedes ya, Rubén el primero, Barromero el primero y López el segundo. Los resultantes. ¿Ya? Con cálculo en tita y todo. Ya. Ah, ya está bien. Copiando. 13.5 me salió a la segunda. 13.5. Ya. Sí. 13.5. Y Romero. A mí me salió 18,83. 18,83 Newton. Ya. Ya. Ahorita lo comprobo. Primero el 2. Cálculos del 2.
Los cálculos del 2. Sería el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo por el coseno de tita. En este caso, tita, ¿cuánto sale? Del segundo, 120. 120. Ya. Entonces, reemplazando datos, el primero va a ser 12 al cuadrado, Ah, 12 al cuadrado, ¿no? 14. Más 2 veces el primero, 12 por 12, 2 por 12 por 12, por el coseno de 120. Una consultita. Tita se lo saca sumando los dos ángulos que ya tenemos, ¿verdad? Sí, tita se lo saca sumando alfa más beta. En No ese sale caso sería 120. 114.4. 114. Ah, 114.4. 114.4 grados. Ya. Y el resultado sería 13. Ahí fue donde me confundí. 13 newtons. ¿Quién es el que corrigió? Yo mismo, Romero Jiménez Rubén. Ah, ya, está bien. Ya. 13 newtons entonces. A ver. La segunda 14 sale. La segunda ya no sale 13.5. No, sale 14, me equivoqué. Bien, 14. Entonces sería. ¿Cuánto sale alfa en la segunda? 120. 120. Ya. Entonces sería raíz del primero, que va a ser 14 al cuadrado, más el segundo, que igual va a ser 14 al cuadrado, más 2 veces 14 por 14, por el coseno de 120. Entonces, esto sería 14, ¿no? 14 newtons. Sí. Ya. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien? Ya. Entonces vamos a hacer la tabla 3. Bueno, esta tabla va a ser tarea. ¿Ya? Voy a ponerle los datos y ustedes la tienen que rellenar. Ya, los primeros dos yo les voy a poner, el último lo hacen ustedes con los datos que quieran. 15, 18, 14. A ver si le puedo poner más. Ya. 20, 25, 14. 20, 25, 14. El primer ángulo es 34 y 53. Ya. Ahora el segundo. A ver, ya. 20, 25, 30 las dos. Ángulo 82.8 y 41.4. 82.8 y 41.4. Lo hacen con los cálculos. Todos estos cálculos tienen que estar en sus respectivas tablas y acá también deben estar los cálculos. Encuentran los resultantes mediante el paralelogramo y la última ya ustedes escogen. Ya, vamos a hacer otra, pero ya no por el método del paralelogramo. Va a ser por el método de descomposición rectangular. ¿Ya? A ver. 21, 31, 30. Aquí le voy a poner por el método de descomposición rectangular. A ver,
tabla 2, tabla 3, tabla 4. Simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos, ya no se necesita tabla. Sí, lo mismo que yo hice en la clase lo van a hacer, pero con estos datos. ¿Ya? Bueno, le voy a poner simplemente la imagen, ¿ya? Y ustedes van a hacer los cálculos. En la tabla 4 es simplemente un ejercicio, pero con el método de composición rectangular paso por paso. Método de composición rectangular. Un ejercicio. Y de último va a sus conclusiones. Mínimo 3 líneas, máximo 100. Aquí se refleja todo lo aprendido en la lección. Valor 40 puntos. ¿Alguna duda con la presentación? Lo de descomposición rectangular sería hallar los valores en X y en Y, ¿no? Sí, de los vectores, descomponerlos en X y en Y y aplicar primero la ley de Newton. A ver si da cero todo. Ah, ya, ya. Ok. Ok, todo bien. Ya. Ahí ya no sería hacer tabla, ¿no? Aquí no, simplemente cálculo, puros cálculos. ¿Ya? Aquí así, normal como lo hacíamos en la primera. Aquí no. ¿Y con los mismos datos que están en la imagen o vamos a buscar otros datos? En este de composición rectangular con estos datos, 21, Ah, 31 y 30, y con estos ah, ya. ángulos. Ya. ¿No? En la tabla 3 en el tercero, nosotros nos inventamos los números. En esta tabla, aquí están los datos. En este sí se inventan, en el tercero, en el número 3. Gracias. En el lab tienen que venir los ejercicios elaborados en la clase, claro. En todos los labs deben estar todo esto que hicimos acá. Este con sus cálculos, todas las tablas. Y aparte esto, ¿no? Que son los que dejo. Ya. ¿Nadie tiene más dudas? Claro, hice un ejercicio. Va a estar en la grabación para ¿Lo va a hacer subir? 4. ¿Lo va a subir a su canal? Sí, sí, lo voy a subir al Classroom. Ah, ya. Ya. Vayan diciendo presente en el chat. Presente y su grupo, ¿ya? Presente y su grupo. Presente y su grupo. Sí. Presente SG. Z1 no es de acá. Solamente tiene que estar el SG y el SP, ¿ya? En este laboratorio. SG, SP, ya. Y activen su cámara para controlar la asistencia. Toditos activen. Mm, ya. Disculpe, tengo problemas con prender mi cámara, no funciona. Le había comentado antes. ¿No pasa nada? No tenés, por celular no podés entrar. Ahorita entro entonces. Ya. ¿Me puede esperar?
Mm. Con su cámara de celular, entonces para los que no puedan. Sí, ya está. Gracias. Ya. Ya. Y ahora sí, pueden desactivar su cámara. Ya saqué foto. Si nadie tiene más duda, entonces eso sería todo. ¿No hay dudas? ¿No? No, No, todo claro. Está bien. Todo Ya. claro. Hasta el viernes va a ser la presentación de este práctico auxiliar. Sí. Sí, hasta el viernes. Y el lunes es pizarra, ¿ya? Con ustedes. Del anterior laboratorio hasta hoy, ¿no? Hasta Hasta mañana. mañana, dijo. Hasta Hasta mañana domingo. el del anterior. Ah, ya. Gracias. Casi.